Basada en hechos reales. No estás sola, Sara. Nos cuenta la historia de una joven que tiene solo 23 años y participa en su último día de terapia psicológica dentro de un grupo de mujeres maltratadas física y psicológicamente. Tras años de terapia, por fin es capaz de verbalizar su propia historia, sin que el miedo, las emociones y los recuerdos le imposibiliten hablar. Sara era una chica feliz, estudiaba periodismo, le gustaba maquillarse, comprarse ropa, ir al cine, leer, disfrutar de la vida, se sentía bella, era muy feliz, aunque no sabía que su vida tendría un giro cuando en una noche su vida se cruza con la de Javier. Un chico de su edad guapo, educado, tímido y lleno de encanto que le enamora poco a poco llenándola de atenciones. Todo marchaba bien hasta que un día Javier se molesta frenéticamente por una ropa que él consideraba inadecuado. Le reprocha asumiendo que no se la ponga más. Sara al dudar qué hacer, sigue las pretensiones del individuo. Otro día le molesta cómo la miran otros chicos, asumiendo con agresividad que ella era la incitadora de dichas miradas. Sara no comprende sus celos, sin embargo, a la vez se siente estúpidamente halagada. Otro día, el chico le registra su bolso y la maleta que va a llevar a un viaje, mientras que espía sus mensajes en el móvil, llegando hasta el punto de impedir que salga con sus amigos. De esta forma Javier termina controlando la vida de Sara. La gota que derramaría el vaso acontece cuando Javier, en un ataque de celopatía, obliga a Sara a tener sexo con él. De esa forma, en el proceso la agrede físicamente en su propia casa. Sara al contemplar que su escenario es totalmente desfavorable, se enfrenta a Javier, donde éste la frena agrediéndola con brutalidad nuevamente. Desde ese día, todo se convierte en una espiral de violencia, que Sara no sabe cómo parar, se siente perdida, no entiende nada, no quiere denunciar a la persona que más ama. Sara es demasiado joven para enfrentarse a lo que ocurre, siente vergüenza y miedo, y no es capaz de compartirlo con nadie. En este sentido, con la ayuda de la gente que tiene a su alrededor, como familiares y amigos, Sara será capaz de dar un primer paso y acudir a un centro de la mujer y pedir ayuda. Allí con la ayuda de psicólogos y abogados comenzará un proceso en el cual tendrá que enfrentarse a su maltratador, acusarlo públicamente y lo más difícil, verbalizar y aceptar que a pesar que tan solo tiene 23 años de edad, es una mujer maltratada. Durante todo este proceso, Sara aprenderá algo más, que no está sola, ya que tiene a la sociedad y a la justicia de su parte. En cuanto al dilema presentado en la presente película, se encuentra orientado hacia mostrar la realidad de las mujeres víctimas de violencia, que reciben cada día abusos sexuales, físicos, acosos y amenazas. Este tipo de violencia hacia la mujer tiene un índice global que se calcula que en todo el mundo hay más de 736 millones de mujeres, que una de cada tres recibe violencia física y sexual por parte de su pareja. De hecho, la mayoría de las agresiones hacia la mujer son perpetrados por sus esposos, parejas actuales o anteriores. Haciendo un análisis sobre la película No estás sola, Sara, podemos observar varios tipos de violencia y delitos que se encuentran dentro de la película, cuyo principal argumento es el maltrato a una mujer. Podemos observar que la protagonista sufre varios tipos de violencia y delitos que se pueden analizar según las leyes venezolanas. En primer lugar tenemos la violencia física, donde podemos observar que Sara sufre agresiones físicas por parte de su pareja llamado Javier, que incluyen golpes y empujones. Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 15, ordenal 4, hace énfasis en el concepto sobre la violencia física. En segundo lugar tenemos la violencia psicológica, donde vemos que Sara es víctima de abuso emocional y psicológico, incluyendo insultos, humillaciones y amenazas. En la ley antes mencionada, específicamente artículo 15, pero esta vez ordenal 1, define la violencia psicológica como acción u omisión que cause daño emocional y disminuya la autoestima de la mujer, perjudique o perturbe su sano desarrollo, provoque depresión, aislamiento, desvalorización de sus capacidades y su autoestima. También tenemos lo que es el acoso y las amenazas, donde vemos que Sara es amenazada y acosada por parte de su pareja, quien utiliza el miedo para controlarla y someterla. El acoso y las amenazas están tipificados en el Código Penal venezolano, pero también en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 15.
Las amenazas se consideran delitos que pueden llevar a penas de prisión, especialmente si dirigen a intimidar y controlar a la víctima. También tenemos lo que es la violencia sexual. Si bien podemos observar a lo largo de la película, está muy presente lo que es la violencia sexual. En muchos casos también la violencia doméstica. Esto puede ser un componente donde la violencia sexual se define como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de la mujer, incluyendo la obligación de realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Esto también está tipificado en el artículo 15, pero esta vez ordena el 6. Muchas gracias por su atención. En la película No estás sola, Sara, observamos una serie de delitos. Entre ellos se encuentran violencia doméstica, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico y emocional. Todos estos delitos atentan contra la vida y la integridad de la persona, ya que la víctima se somete a unos escenarios de violencia de donde el victimario es una persona machista, donde somete a la persona a sus propios criterios, dejando a la víctima vulnerable en tomar sus propias decisiones y expresar sus verdaderos deseos. Buenas tardes, para continuar con esta exposición voy a hablar un poco sobre los medios que se pueden utilizar para solucionar esta problemática que sucede en el país, y el nivel es macro y el nivel micro en cuanto a lo que es la violencia, en cuanto a la materia específica de maltrato contra la mujer. En la película No está sola, Sara, podemos observar muchas clases de delitos, pero en cuanto a esto podemos ver de que los círculos que se generan con las víctimas después de haber sucedido estos percances y estas situaciones personales de maltrato, se puede observar que la recuperación y la rehabilitación influye mucho. Se puede observar que también la prevención de la misma puede ser generada por las mismas personas que le rodean, es decir, su ambiente, porque si podemos ver que la sociedad influye dentro de la formación de el delito, también influye en la gran dimisión del mismo delito, es decir, que podemos prevenirlo de esta manera. Si observamos de que los órganos o organismos de seguridad del Estado son garantes de proteger a las personas y son un vivo ejemplo de cómo tratar y de conducta, quiere decir de que la mayoría o gran parte de la población va a girar en torno al respeto, y el fundamento principal de este va a ser erradicar el maltrato. Es decir, si todos nos tratamos con igual de condición, igual de derecho, la condición de respeto va a ser la misma. Se va a generar ciertos privilegios sobre la persona. ¿Privilegios cuáles? Se van a respetar sus deberes, sus derechos, el deber de ser respetado y el derecho de que respete a otra persona. ¿Por qué hago énfasis en estas dos cosas? Muy fácil. Porque si en la realidad que vivimos hoy día es de que tanto como el hombre como la mujer, por situaciones personales o generadas por la sociedad en un vínculo familiar normalmente, tienden a poseer una mala conducta, y esta conducta genera ciertos cambios en su personalidad o trastornos de personalidad, le podemos atribuir a esto que todo este daño se puede revertir de igual manera. Revertido el mismo caso, revertimos el problema. ¿Qué sucede? Que ciertamente los organismos de seguridad, al brindar más en cuanto a su función, son garantes de velar por los mismos preventivos. Es decir, ¿cómo prevenimos estos objetivos que son generados, o cómo generamos nosotros, los seres humanos, en sociedad una buena conducta? Muy fácil. La conducta generada por los seres humanos ante la sociedad no es la misma generada que con el resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una competencia a nivel de todos los aspectos. Es decir, que según el nivel en el que nos desenvolvemos o desempeñamos nuestra vida, consecutivamente vamos trabajando en base a eso. ¿Qué sucede? Que nosotros los seres humanos tenemos la cualidad o la característica de adaptarnos, pero esto influye en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Mientras más influye el respeto, más se va a atraer. Un gran filósofo dijo unas palabras muy ciertas, sinceramente, muy puntuales. Lo semejante atrae a lo semejante. Si yo genero conductas que son fuera de lo normal o van en contra de la naturaleza, por ejemplo, generando ciertas conductas agresivas, generando ciertos parámetros de violencia, ya sea de una forma verbal hacia otra persona, genero yo un trastorno entre las conductas. ¿Por qué? Porque la conducta natural de la sociedad no puede ser de maltrato, no puede ser violenta, tiene que ser generada de una forma pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque al ser pasiva va a generar entre el mismo ambiente formas de sobrellevarse. ¿Qué sucede? Que ¿cómo vamos a corregir esto? En primer lugar, podemos observar de que escuchando a todas las víctimas que han sido vulnerables o sujetas de vulneración de cuanto a sus deberes y en cuanto a su identidad. Cuando su identidad ha sido vulnerada, es necesario escuchar a todas estas víctimas, es necesario de que se generen planes de formación y respeto, de que una buena educación de la crianza
de los niños, niñas y adolescentes, para cuando ya sean adultos, el ambiente en el que ellos vivan no les influya para mal, sino para bien. Todos estos cambios influyen entre lo micro y lo macro de la sociedad, tanto como el delito influye en el macro mundo que vivimos, en el micro que es tú como persona y el convivir tú en tu ambiente particular genera la corrección del mismo. El daño se resuelve de esta forma o de muchas formas como ya les he mencionado. Muchas gracias. Feliz tarde.